Señores, continuamos con otras informaciones en esta mañana de Enfoque Rural por BTV y BTV+. Vamos a recibir a Rafael Tardáguila de Tardáguila Agromercados. Rafa, buenos días, el gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre es un gusto estar aquí. Rafa, hoy vamos a hablar de soja. ¿Qué puede pasar con la soja, no? Claro, faltan todavía un par de meses para que se empiece ya con las tareas más de llenos de las hojas de primera, pero ya hay que ir empezando a ver cómo se orejea esta próxima campaña agrícola estival 2015-2016. Hay un cambio de escenario bien marcado, ¿no? Una cosa era la soja hasta el año pasado, en el entorno de los $500 por tonelada, y otra cosa es la situación actual con una soja que llegó a valer menos de $300 por tonelada. Bueno, después el eje de la zafra 2015 ha sido en el entorno de los $340, aunque todavía queda mucho por fijar precio. Hoy en día está entre 150 y algún dólar, dio alguna señal de vida interesante la soja un par de semanas atrás y bueno, podría haber posibilidades de reacción a cualquier contratiempo medianamente importante que tenga el cultivo en el hemisferio norte en esta campaña que recién está comenzando. Pero la idea generalizada es que la soja tiene que caer y tiene que caer mucho porque su precio bajó de forma tan marcada en el entorno del 30%, ¿verdad? Yo creo que, y hablando con mucha gente que está mucho más interiorizada que yo en el tema agrícola, hay algunas zonas del país donde eso va a suceder y hay otra zona que es el núcleo agrícola donde habrá que ver si la soja realmente cae, ¿no? Nosotros, Rafa, un comentario, la semana pasada se desarrollaba en el departamento de Durazno una conferencia donde, bueno, se hablaba también de la caída justamente de la soja en área. Y en la zona centro de Durazno, sí, es muy probable que sí. Exacto. Es muy probable que sí, porque los campos no tienen la productividad que tienen campos de otras zonas. En las zonas que son marginales desde el punto de vista agrícola y cuanto más alejada de los puertos peor, la caída del área de soja va a ser importante. Por dos temas. Primero porque, ya con los nuevos precios, los números se ajustan mucho, porque son campos con un potencial agrícola limitado y entonces la posibilidad de sacar 2.700, 2.800, 3.000 kilos, ya no es una cosa de todos los años o de casi todos los años. Segundo tema está el plan de uso y manejo de los suelos. Ya va a ir por la tercera temporada agrícola. Esos suelos marginales desde el punto de vista agrícola, el plan de uso te banca, digamos, 2 campañas seguidas de soja, pero a la tercera tenés que hacer otra cosa. Porque si no, el riesgo de erosión, ¿verdad? Ya los problemas, el programa no te permite, en muchos de esos casos, hacer una tercera consecutiva de soja. Entonces, allí va a haber mucha área que va a ir para fundamentalmente pasturas, praderas, algún cultivo de verano, algún cereal de verano quizás también se pueda mechar por ahí, pero en esas zonas más alejadas, con un costo del transporte mucho más importante a puerto, bueno, ahí el área de la soja sin duda va a sufrir una contracción. ¿Y qué va a ocupar allí? Y bueno, va a ocupar la ganadería, con toda seguridad. La ganadería tiene números todavía mejores que los de la agricultura. Sin duda, los precios ganaderos bajaron, sí, pero bajaron en torno al 10%. Los de la soja bajaron 30%. Va a haber un crecimiento ganadero ahí. El asunto es que no va a ser sencillo, Rafa. No va a ser sencillo. Porque requiere una inversión grande. Claro, es además muy caro. Estamos hablando de $1.000 y pico por hectárea con seguridad, dependiendo de la infraestructura que se haya perdido o no de la ganadería. Pero son zonas que todavía son mixtas, ¿no? Para la producción, son agrícolas ganaderas y tienen, la ganadería más a mano, la infraestructura más a mano y quizás entonces no les sea tan oneroso como en la zona núcleo agrícola, que ahí sí, ¿no? El 70, el 80% de la soja sale de allí, de Colonia, Soriano, las partes más productivas de Río Negro. Allí la ganadería prácticamente se fue, entonces el costo de la reintroducción ganadera es bastante más caro aún. Y en realidad, en esa zona,
no fueron pocos las chacras que lograron tener 3.000 kilos por hectárea en la zafra pasada. O sea, allí la sequía no pegó de forma tan drástica como en el resto del país. Los números del cultivo, sobre todo para los propietarios del campo, fundamentalmente, no fueron tan malos, y es más que probable que allí se vuelva a repetir con soja. ¿Por qué? Porque la alternativa con otros cereales de verano, los números, todo quien hace número de la agricultura, dice, bueno, para la soja están más o menos ahí, para los cereales, para sorgo y maíz, los números son definitivamente en rojo, bueno, ni que hablar, si además tiene que pagar la renta de la tierra. Y para volver a la ganadería, lo que decíamos recién, tiene un costo realmente muy elevado por hectárea. Los bolsillos de los agricultores no están en un momento, no están tan llenos como para decir, bueno, vuelvo a la ganadería y meto la plata que tiene que ser. La financiación de esos productores quizás es un poco más complicada a nivel de pedir un crédito, ¿no? Un momento, después de un cultivo de invierno con números en rojo y un cultivo de verano que para el que le fue mal y la seca le pegó, también fueron en rojo, bueno, no va a ser fácil ni contar con el dinero ni conseguir un crédito a una tasa relativamente buena. ¿Cuál es la alternativa que queda? Sembrar soja nuevamente, ¿verdad? Dentro de los cultivos, sin dudas, es la que tiene mejor número. Entonces, ¿qué va a pasar con el área de soja la campaña que viene? Yo hablé con bastante gente en estos últimos días, ¿no? Preguntando justamente eso, y bueno, y los pronósticos van desde que baja a 400.000 hectáreas hasta que se mantiene o quizás aumente. Si los precios en el mercado internacional llegan a acompañar un poco porque pasa algo en Estados Unidos y se le empieza a complicar el cultivo, bueno, capaz que ya mostraron que tienen capacidad de reacción, ya mostraron que quizás puedan meter 10, 15, 20 dólares más así y en algunas semanas y encarar la fecha de siembra. Quizás, estamos hablando de algo hipotético, ¿no? Pero si pasa eso, bueno, quizás más cerca de los 400 que de los 350 que está hoy. Sería un incentivo, sin duda, para la siembra de la oleaginosa, fundamentalmente, ya te digo, en la zona núcleo. Entonces, quizás no haya un descenso en el área dedicada a la soja en esta próxima campaña, como algunos prevén. Hay que mirarlo, hay que ir orejeándolo, pero ya te digo, las alternativas, tanto de otros cultivos como de la ganadería, no son tan fáciles, ¿no? Rafa, muchas gracias por haber venido. Es siempre un gusto. Señores, pausa comercial, luego de la misma regresamos con otras informaciones.